Vamos a continuar entonces con la prédica que se llama Dios o nuestro Señor por sobre todas las cosas. Esta es la parte complementaria de hace 8 días que nos ganó el tiempo. Y estábamos recapitulando entonces en el libro de Esdras que todo el pueblo reconocía su pecado. Estamos conscientes que el pueblo no se puso difícil, aceptó y reconoció el pecado que habían cometido. ¿Alguien recuerda cuál fue el pecado que cometieron? No, ok, vamos a recordarlo. Cuando el pueblo escogido de Dios fue desterrado y fueron conquistados por Babilonia, Esdras, dice la palabra, un sacerdote conocedor de la ley mosaica, de las leyes del Señor, se dedicó a compartirla. Se volvió todo un erudito, todo un letrado en el tema. Fue una persona a la que el Señor empezó a usar para cumplir la promesa de rescatar al pueblo de Babilonia. Amén. Amén. Nos mostró a lo largo del inicio cómo Dios nos puede poner todo tan fácil, y era lo que al principio les estaba yo comentando y que les quería poner en claro. Si se acuerdan del emperador que estaba en función en ese momento, en el tiempo de Esdras, recordaremos el nombre de Artajerjes. Y recuerdan que él fue solito, nadie se lo pidió, le ofreció a Esdras todo el capital. A mí lo sorprendente y lo que a lo mejor no hemos entendido es que él nada tenía que ver, ¿sí? Artajerjes era un gobernante, un rey de otra localidad. Él no creía en el Dios de Israel. Ellos tenían otras deidades, ¿sí? Ellos eran griegos. Ya sabemos que los griegos, si algo tenían también, era un abanico completo de a quién adorar, ¿va? Imágenes, lo mismo que los egipcios. Entonces, pero ¿cómo es Dios que puede usar a cualquiera? Y a mí me encanta tener en mente y recordar lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios da una instrucción, hasta el enemigo obedece. Amén. Amén. Imagínense entonces que Artajerjes le dice a Esdras, ahí te van oro, plata, animales, y le dijo, ve y termina el templo de tu Dios. Ve y ve por toda tu gente y reúnelos. Y todavía le dijo, y con lo que sobre, haz lo que mejor te parezca a ti y a los que te acompañan. Mis hermanos, ¿cuánto le pudieron haber dado como para decir no te va a faltar absolutamente nada? Iba sobrado, iba a manos llenas con todos los viáticos pagados. Así es Dios cuando se trata de un hijo al que le está encomendando una tarea. Mis hermanos, puede ser un pastor, puede ser alguien que tomó la decisión de levantar la mano y decir, Señor, yo voy a serte fiel y te voy a obedecer. ¿Cuántos hemos visto? Y quiero enfatizar, no se trata del oro o la plata, no se trata de eso. Se trata que cuando Dios sostiene con sus manos a alguien y lo pone a esta altura, esa persona va sí o sí a resaltar de todas las demás. Porque Dios está con él, porque Dios está sosteniendo a esta persona. Porque esta persona de parte de Dios tiene una encomienda. Y eso fue lo que en su momento tenía Esdras. Pero volvemos al punto. ¿Cuál fue el pecado que había cometido en ese momento el pueblo? Y recordaremos entonces que el pecado confesado en Esdras del capítulo 9 al capítulo 10 fue que ellos reconocieron que se habían casado con las mujeres locales, cuando Dios se los había advertido. No tomarás a las mujeres de ese lugar como tus esposas. Les advirtió porque ellos adoran a otros dioses y desviarán su atención de mí.
Ahora sí, ¿alguien puede volver a leer Deuteronomio 7, 3 y 4? Siete, 3 y 4. Amén. ¿Qué dice, mi hermano? Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Idolatría. Hasta ahorita, en lo que estamos analizando de este tema, todo parece indicar que es idolatría. Ciertamente. Y hasta cierto punto lo va a hacer. Vamos a avanzar y vamos a descubrir juntos qué es lo que nos está diciendo Dios. ¿Amén? Amén. Ok. Ya quedó claro que hubo una advertencia por parte de Dios. Pero me encanta que también hubo una promesa por parte de Dios, en donde Dios sabía que su pueblo tendría que ser sacudido, tendría que ser purificado, pero también la promesa de Dios decía que este pueblo iba a ser nuevamente restituido para gloria y gracia de Dios. Amén. Y en el libro de Esdras se está cumpliendo esta promesa por parte de Dios. Me gustaría nada más como que recapitular el mismo que leyó la hermanita en esta versión. Adelante. No lo veo como Claro. ¿Idolatría? como una idolatría, más bien lo veo como un mandato de parte del Señor, porque dice: tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Es decir, 3:7, 3:4, como que el Señor le dice, ¿no? Sí. Ujú. ¿Puedo? Sí, adelante. O sea, yo decía idolatría porque el hermano preguntó que cuál era el pecado, pero sí, ahí es una Ajá. ordenanza del Señor. Ok, Ahí estamos sí. hablando de que es la instrucción por parte de Él, Dios. él les está diciendo lo que tienen que Sí, hacer. es que La entendí advertencia. la advertencia de lo que no se Entonces, tiene que hacer. Sí. En el tiempo de Esdras, fíjense cómo es increíble la Biblia, la palabra de Dios, porque Esdras es de los libros intermedios del Antiguo Testamento, y Jeremías es uno de los libros ya casi finales del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aquí nos conduce a Jeremías 29:10, dice así: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Mis hermanos, lo que vimos hasta ahorita ya nos quedó claro es que podemos ver el poder de Dios en el libro de Esdras. Hay inicialmente una promesa de restauración, pero no obstante, aparte de eso, vemos en ese tiempo el cumplimiento de la promesa por parte de Dios, y lo hemos dicho una y otra vez: Dios no es hombre para mentir, Dios no es hombre para engañar. Nosotros fallamos, nosotros somos por naturaleza de carne, somos mentirosos. Y ahora la gente dirá: no, hermano, yo no. Siempre para salvar el cuello, alguien dirá, y a veces piensa, bueno, una pequeña mentirita piadosa. El Señor jamás no miente. Amén. Amén. Entonces podemos ver en primera instancia la restauración y el cumplimiento de la promesa de Dios. Segundo, Dios nos muestra cómo es un líder y lo que va a hacer con un líder. Amén. Amén. ¿Cómo es Esdras? Nos dice:
a mí me encanta que leímos la parte 8, en donde dice que después de que el pueblo reconoció su pecado y le hicieron prometieron traerle como, digamos, como cómo lo vamos a arreglar, una propuesta de qué es lo que pensaban hacer. Dice que Esdras se retira y se pone a llorar, pero es específica la Biblia cuando dice Esdras llora por el pueblo. Mis hermanos, lo que hemos estado hablando desde el inicio del servicio, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Todo el cumplimiento de la ley en Romanos dice es amar a tu prójimo. Amén. Y entonces, cuando uno está viviendo situaciones complicadas, situaciones difíciles, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a preocupar. Se nos va a ir el sueño, nos vamos a estresar, vamos a estar nerviosos, vamos a estar temerosos. ¿Y por qué no? Cuando es algo que nos lastimó muy fuerte incluso, vamos a llorar. Pero cuando se trata de nuestros semejantes, simplemente es algo que no nos está afectando, es algo que no pasa. Entonces el Señor nos pide que nosotros seamos empáticos con el dolor de los demás. En ese momento me imagino que Esdras estaba obviamente bajo la dirección del Señor, pero también estaba actuando con el corazón del Señor para poder ver sentido ese dolor por el pueblo, esa angustia de que el pueblo andaba haciendo eso. Solamente puedes actuar de esa manera cuando el Señor en verdad está en ti, cuando puedes sentir ese dolor de decir, por más que les he hablado, no se arrepienten, por más que los he tratado de direccionar, no dejan de hacer lo que está mal. Y entonces, hijo de la, qué tremendo, qué tremendo. Esdras de alguna manera pudo sentir eso que solamente se puede sentir bajo la presencia del Señor. Amén. Hay algo que Amén. les quiero compartir, que creo que ustedes ya lo saben, y si no, hoy lo van a conocer. En los primeros libros se menciona Dios a sí mismo en plural. ¿Cierto? ¿Alguien lo ha percibido? Sí. Porque dice que lo hizo y los creó a su imagen y semejanza. Y se habla desde el principio de la Biblia ¿de quién? De Jesús. Y más adelante vamos a encontrar que dice que la tierra fue hecha para Cristo. Fue hecha por Cristo. ¿Ven? Siempre hemos sabido y hemos entendido, reconocido la deidad de Dios y la Trinidad, que para muchos no es válida. Pero aquí hay algo interesante. Hemos recordado y hemos notado que a lo largo de la Biblia, desde el inicio hasta el final, se habla siempre de la promesa y la venida del Cordero de Dios. Amén. Y en algunos otros casos, reconocido como el heredero del trono. Y en otros casos simplemente se le llama por un nombre coloquial como Dios con nosotros. ¿Sí? Y en algunos se le especifica Emmanuel. ¿Cierto? Cierto. Pero lo que la mayoría de personas que han estudiado la Biblia han reiterado y todos concuerdan por diferentes momentos, que todas las epifanías que están en la Biblia, ¿sí saben qué son epifanías? Son apariciones divinas. Cuando ustedes escuchen decir, y el ángel de Dios se acercó a tal persona, aquí en la Biblia, eso es una epifanía. Lo que vivió María cuando vino el ángel de Dios y le dijo que ella sería la madre de Cristo, eso es una epifanía. Amén. Amén. Bueno, se cree que todas las epifanías que existen siempre ha sido el Señor Jesús. Amén, es lo que te iba a comentar. Es precisamente. Todo el tiempo la gente dice, es que la Biblia dice que el arcángel Gabriel vino en persona. Todo el tiempo se ha manejado que ha sido Jesús. De hecho, perdóname, Esdras llora por el pueblo.
¿no? Recordemos que Jesús también lloró. Y no lloró precisamente porque se conmovió al ver a las hermanas de Lázaro llorar, sino que lloró por la incredulidad que vio las hermanas de Lázaro. ¿Sí? En parte, ahorita con esto de Esdras, no sé por qué se me vino a la mente una comparación muy lógica en decir y en atreverme a decir, no era Esdras quien estaba llorando, era Dios mismo manifestado en Esdras, era Jesús. De la misma manera lloró en el Nuevo Testamento por esa desconfianza, por esa falta de fe que seguimos teniendo, porque vemos y no vemos. Ok, a ese punto, ya para no desviarnos mucho y darle conclusión, a ese punto quiero llegar. Se piensa que todas las epifanías de la Biblia han sido en persona nuestro Señor Jesús. Y no lo dudo, de verdad que no lo dudo, porque el único que ha estado siempre pendiente de la creación, quien nos ha amado con amor desinteresado, siempre ha sido Jesús. Y recordemos que hay un libro de un personaje que por la concordancia que tiene, siempre se ha pensado que fue anticipadamente en una primera venida. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Alguien sabe de qué libro estoy hablando? ¿Tú sí te acuerdas? Sí, el nombre de este. Ese es mi teléfono. No recuerdo el nombre. Pero sí, de hecho, me puse a leer ese libro por el nombre. Leyó todo menos el nombre. Ajá, Tiene todo menos el nombre, sí. Y de hecho tú puedo hablar si quieres ahorita de él o no me acuerdo el nombre. Ahorita doy otra clase. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Me interesa mucho que lo entendamos, que nos quede claro que el Señor Jesús siempre está cerca de nosotros. Amén. Me encanta cuando se lee, porque aquí lo que quiero entender y lo que está hablando el pastor no está equivocado. Imagínense, si antes del Antiguo Testamento éramos capaces de sentir como lo hacían estos personajes, dice que en el momento que el Espíritu Santo fue otorgado a los que creyeron en Jesús, empezaron a manifestar este tipo de sensaciones. Si fue en el momento que el Señor dejó encargado al Espíritu Santo, entonces anterior al Señor, ¿quién era? El Padre. Y podríamos entonces pensar que era Jesús, y empezando a instruir una y otra vez. Amén. Vamos a darle un par de segundos a... 1 y 2, ya. No quiero el puro nombre, es que no me acuerdo. 4. El nombre de. Pero más pistas, o sea, es... ¿Con qué empieza? Es un profeta, Ajá, es un profeta. grande o pequeño. No. De estatura no sé. Ay, Se o le, sea, de la se le lectura. conoció como uno de los profetas menores. Ah, Y es pues, un libro muy chiquitito. Él fue el que le dio sus riquezas, bueno, le dio el diezmo, ¿no? Por así decirlo. Él fue el quien diezmó, ¿qué diezmó? Melquisedec. Ay, no, pues ¿a qué hora? ¿Melquisedec? Sí. Ah, pues no. Ya se acordó. Sí, ya me acordé. Es que es la manera de ejercitar la mente. ¿Dónde tienes eso? Melquisedec. Melquisedec, en el Antiguo Testamento. Bien, para no redundar porque no es nuestro tema hoy, Melquisedec se piensa que era Jesús también, en persona. Sí, mucha gente se espanta, mucha gente se podría molestar por decir, es que ahora resulta que ya están empezando. Tranquilos. Si el amor tan grande de Dios ha sido manifestado de tantas formas, ¿qué tan difícil podría realmente pensar que el Señor en una de esas sí vino al mundo
ha sido extender su mano, su gloria y bendecir y cuidar a la gente. Amén. No tendría nada de malo. Recordemos una simple, por llamarla de alguna manera, una simple y sencilla cosa. Dios siempre nos ha pedido creer. Y para todo aquel que cree, todo es posible. Amén. Bien, entonces, tercer punto de lo que estamos viendo, la centralidad de la adoración. Fíjense cómo es, por instrucciones de Artajerjes, perdón. La instrucción fue: ve y termina la construcción del templo, alaben a su Dios. ¿Qué es lo que te pide Dios? Y aquí es donde quiero empezar a que nos quede claro. No se trata de un edificio. No se trata de que el Señor da un mandato y decir, construyan una iglesia o un templo para que me adoren. Porque no es el edificio. Al estar hablando, aquí ya vamos a entrar en un tema muy central que es espiritualidad, mis hermanos. Vamos a quitarnos la telaraña de la mente para poder entender que el Señor siempre ha sido espiritual. Amén. El Señor no es de carne. Y nosotros no podemos tocar al Señor porque el Señor es todo. Y es espíritu. Amén. Entonces, Amén. recordemos que nuestra lucha no es contra carne, sino contra huestes y potestades. Amén. Vivimos aquí físicamente. Y entonces, algo difícil para el ser humano es que si no lo ve, no lo toca, no existe o no cuenta. A eso nos hemos cerrado. A eso la humanidad se ha limitado a pensar. Amén. Pero Dios quiere que nuestra mente se eleve. Por eso Jesucristo dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Y yo pregunto, ¿realmente piensan que si por fe tú le dijeras a una montaña que se mueva de lugar, se movería? Físicamente no, pero espiritualmente sí. Y quien esté listo para entender esto que estoy diciendo y para creerlo, amén. Y para el que no, esfuércese. Esfuércese todavía. Amén. Dios quiere que tengamos un templo interior en nosotros para adorarle. Amén. Amén. 4, muy importante, el pueblo jamás se justificó, reconoció y confesó su pecado. Y aquí es a donde yo quiero nuevamente hacer el énfasis en decirles, lo importante es reconocer el pecado delante de Dios, pero más importante es tomar acción sobre lo que hice, porque de nada va a servir confesarle al Señor, hoy robé, perdóname porque he robado, y mañana vuelvo a cometer el mismo error y vuelvo a pedirle perdón, pero hay algo que no estoy haciendo, que es lo que a Dios realmente le interesa. A lo que a nosotros nos debería de interesar es no volverlo a hacer, no volver a caer. Amén. Encontrar la manera de resistir al pecado. Ya lo reconocí, ya lo confesé. Hoy me tengo que apartar del pecado. Amén. Amén. El poder de la palabra de Dios sería el quinto. ¿Por qué el poder de la palabra de Dios? Dios envió a Esdras para cumplir la promesa que él tenía a un solo individuo que rodeó con mucho y lo llenó de recursos ilimitados para poderle demostrar a todo el pueblo que Dios no estaba hablando mentiras. Mover a toda una nación para poder rescatar al pueblo de Dios. Ahora, nos vamos a la parte importante, al contexto histórico de esta situación. ¿Quién me puede apoyar a buscar, por favor, rápidamente, 2 de Corintios, ¿Qué número?
Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Esa no la Amén. tienes. Amén. Amén. Ahí manténganme. Voy a necesitar que alguien me apoye también con Hebreos Hebreos. 12, 14. ¿Hebreos qué? Hebreos 14. 12, 14. Amén. Amén. Ok. Ahí apártenmela. Vamos a llegar. Nos vamos a ir de voladísima. Les decía, vámonos a lo que interesa. Vamos a hablar acerca del pecado porque hoy Dios nos está mostrando algo. El contexto histórico dice que el pacto con Dios en Israel es un pacto exclusivo con Dios y parte de ese pacto incluía evitar casarse con personas de naciones que practicaban la idolatría. Lo vimos en Deuteronomio 7, del 3 al 4. Esto no era una cuestión de etnias ni de tribus, sino de preservar la pureza espiritual del pueblo y evitar la influencia de las prácticas paganas. Amén. Amén. Una vez que el pueblo reconoce que habían hecho mal y que se habían casado con las mujeres de esa localidad y que habían entregado a sus hijas a los hombres de esa localidad, lo primero que les había advertido Dios es que ellos tenían otros dioses y que iban a desviar su atención de todos ellos, de lo central que era Dios, para desviarse para allá. Cuando el pueblo reconoce el pecado, hacen un pacto nuevamente con Dios. ¿Y saben cuál fue ese pacto? Le comentaron los dirigentes de los grupos a Esdras que formularían una lista para identificar quién se había casado con mujeres de ahí. Y ellos entregaron esas listas. Esdras, Juan de Tama se casó con una mujer local. A continuación, ¿qué es lo que vendría? La promesa fue separarse de las mujeres. Dejarían a mujer e hijos por seguir al Señor. Imagínense que ahorita te dijeran, a ver, tú te casaste con esta mujer pagana. La solución es que se separen. Hay un pacto de Dios, hay un pacto con Dios. Está difícil, ¿ah? Recordemos que una de las principales peticiones y mandamientos de Dios es que no te unirás a una persona en Yugo desigual. yugo desigual. Hay otro que hoy llegó en los pasajes del día de hoy. Marcos 3:25. 3:25. Amén. ¿Qué dice? Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. ¿Qué dice la versión tuya y la de la hermana es igual? ¿Qué dice la tuya, brother? Dice, 3:25. sí, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. ¿Qué nos genera un yugo desigual? Desunión, diferencias, caminos diferentes, malos entendimientos, División. división. ¿Cuántos se han enfrentado a la situación en la que a lo mejor la mamá es cristiana y el papá es católico y se pelean porque la mamá tal vez quiere llevar a los hijos a la iglesia cristiana y el papá dice que no?
y en la visualización en general de la vida como pareja. No puede prevalecer algo que no tiene la misma visión, que no va al mismo lugar, que no ama al verdadero y único Dios. Esto es lo que Dios les quería advertir a su pueblo. Recordemos que Dios siempre ha visto, verá por su pueblo. Amén. No es que no quiera a los otros, pero si los otros a los suyos vino y los suyos no le recibieron, A veces se me hace un poquito injusto. Luego recapacito y digo, está bien. Se me hace un poquito injusto porque hay un versículo que dice que de la misma manera, ¿no? Si la mujer no es creyente y el hombre sí, esta será salva, no por ella, por él, o al revés. Ajá, Si la mujer santificado. es santificado, ¿no? Como tal. Y a veces sí, digo, o sea, no manches. Sí. No. hoy Qué envidioso. Sí, me da coraje a veces. Digo, no quiero que manches. sepan que hoy todos esos versículos se van a aclarar en la mente y van a decir, oh, qué entendí. No, sí lo entiendo. Y a veces digo, llega ese momento de emoción, ¿no? De también Ok. soy humano, me llega el coraje. Digo, Para que estén tranquilos, se piensa que el pueblo, dice la palabra de Dios, que cumplió cabalmente, ¿eh? Deshicieron las familias, los matrimonios. Recuerdan un punto importante. Yo lo sé que el dinero no lo es todo y nunca lo será, hablando de Dios. Pero aquí en este caso estamos hablando que, ok, bueno, las familias dependían directamente de los varones. Pero recuerdan una parte en donde dice, Artajerjes le dijo a Esdras, y con todo lo que sobre, haz lo que mejor creas que convenga. Bien. Cuando el pueblo, sin presión, simplemente fueron cuestionados por lo que no debieron de hacer, reconocieron su pecado y empezaron a trabajar para remediarlo, se dice, se piensa que todo lo que sobró, y vuelvo a repetir aquí, mis hermanos, yo quiero hacer de alguna manera énfasis en decir, era tanto que se piensa que todas las familias que fueron dejadas quedaron solventadas, que no fueron botadas, que no fueron abandonadas nada más. Hasta en eso nos ama tanto Dios, que aun siendo paganos, vio la manera de que quedaran cubiertos. Así de simple. No quedó una mujer, no quedó un hijo abandonado, vagando. Pero era necesario que Dios diera esta lección, no nada más al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Porque hoy día sigue retumbando esa situación. ¿Cómo puede ser posible que Dios haya permitido, les haya exigido a su pueblo que separa familia? Pues no, que Dios es amor. Pues no, que Dios todo está viendo por la unidad. Pero por eso ya había dado la instrucción antes. ¿Qué pasó ahí? Exacto. ¿Qué pasó ahí? Y a muchos les vuela la cabeza. Entonces ya no entendí. ¿Por qué Dios permitió eso? Seguimos avanzando. Espiritualmente, recordemos que ya estamos hablando en este final de todo espiritual. Salud. Gracias. Espiritualmente, este pasaje puede interpretarse como un llamado a separarse del pecado y las influencias espirituales negativas. Así como los matrimonios con extranjeros llevan a la idolatría, los creyentes hoy están llamados a apartarse de las alianzas y prácticas que comprometen su relación con Dios. Ahora sí, ¿quién tiene 2 de Corintios 6, 14, 18 que nos pueda apoyar con esa lectura? Segunda de No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el
templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Hasta aquí entonces vamos viendo que no se trata o no significa que evitemos las relaciones con gentes fuera de nuestra fe. No se trata de yo no me voy a juntar con los vecinos, ni de la izquierda ni de la derecha, porque ninguno tiene la misma convicción que yo. No se trata de eso, sino se trata de que nosotros velemos acerca de las influencias que nos apartan de lo que es correcto, de lo que es sano, que es el camino del Señor. Es muy fácil echarle la culpa a la influencia de una persona. Es que yo no decía groserías, mis hermanos, ustedes se acuerdan, pero nomás me empecé a juntar con tal persona y ahora ya también solitas se me salen. No le eches la culpa a la persona, sino a ti mismo por no estar firme en tu fe. Es muy diferente esa parte que nosotros la entendamos en decir, no, sí, el que puede caer, el que se puede desviar soy yo. No es que la gente me esté diciendo que me vaya. No es que la gente me quiera desviar ni que me vaya a desviar, sino yo soy influenciable y debo de tener cuidado y lo tengo que reconocer. ¿Sí? Son dos cosas completamente diferentes. Priorizar la santidad es lo que nosotros debemos de tener todo el tiempo. Todo el tiempo. La separación simboliza la necesidad de estar completamente dedicados a Dios, eliminando cualquier cosa que obstaculice nuestra relación con Él. Eso es lo que simboliza separarse de los matrimonios, de la relación en el libro de Esdras. Yo les comentaba al principio de este capítulo, cuando el Señor me mostró que tenía que hablar de esto, hace 8 días, priorizar. Y comentaba un poco acerca del pastor cuando decía, no, es que yo cada año voy para allá. Y le decía, pues sí, pero tú tienes una chamba acá, compa. O sea, no puedes decir ahorita, y no le puedes decir a Dios, Señor, muchas gracias porque tú me compraste el boleto y voy a ir para allá. Brother, yo tengo 2 años de no ver a mi mamá. Y no es porque no quiera, y nos hablamos todo el tiempo por teléfono, pero tenemos una chamba acá. Dejarás entonces a tu padre y a tu madre y te unirás en una sola carne y te reproducirás y llevarás la palabra a cada rincón del mundo. Yo sé, Dios nos está pidiendo. Y ojo, no es porque quiera que te separes de tu mamá, no es porque quiera que te separes de tu papá, de tus hermanas, de tu casa, de tu lugar de nacimiento, sino que Dios está puliendo a cada uno de nosotros de manera que no haya nada sobre de Él. Si realmente lo amamos, si realmente es nuestra prioridad, eso va a aflorar. Imagínense, yo no quisiera poner, por ejemplo, un ejemplo así, pero imagínense que ahorita alguien estuviera, alguien dentro de mi núcleo familiar que estuviera en peligro, en riesgo, y hoy me tocara a mí compartir. ¿Saben una cosa tan terrible, pero tan cierta? Si yo voy, no voy a cambiar su condición, porque no soy médico humano y porque no soy Dios para sanarlo. Pero si yo estoy aquí, es porque Dios me ocupa aquí, ¿cierto? Entonces, debemos de entender que mientras nosotros empecemos a trabajar y priorizar a Dios, Dios está trabajando con nosotros. Amén. Cuando hablamos ahorita y el pastor comentó, híjole, es que hay una parte en la Biblia donde dice que si nosotros somos fieles y justos, la mujer que está con nosotros automáticamente será salva. Pero también recordemos que hay un versículo que dice que si tú te mantienes firme y eres fiel a Dios, serás salvo tú
y toda quién, tu casa. amén. Amén. Dios no se equivoca, Dios tiene una promesa y nos está mostrando que a nosotros cuando nos aferramos a algo, más trabajo nos va a costar realmente soltar eso para ir y tomarnos de la mano con Él. Nos está mostrando nuestras debilidades y lo que no hemos querido soltar. Y mientras no soltemos acá no nos podemos tomar de la mano de Él, no hay más. Todo aquel que es amigo del mundo está enemistado con Dios, nos lo advierte. No lo pone así de fácil. ¿Qué dice Hebreos 12:14? ¿Qué dice? Perdí. 12:14. Amén. Espérame. Hebreos 12:14. El título es muy importante. Advertencia a los que rechazan a Dios. Ahora sí. Busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Desde el 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Amén. Amén. La gracia de Dios es el amor más grande que puede existir. Es la bendición más grande que podemos tener. Y no la entendemos, no la aceptamos. Nos cuesta mucho trabajo entender qué es lo que quiere Dios con nosotros. Les comentaba hace rato, lo hemos tocado el tema. Hay gente apartada, gente escogida, pero también hay voluntarios. Y el Señor a nadie les dice no. Pero todos tenemos una chamba. Dice la palabra, todos somos sumos sacerdotes de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos leído que dice el Señor, hay una promesa? Tú no te preocupes, yo he de poner mis palabras en tu boca. ¿Cuántos se han preocupado por decir, es que yo no sé qué voy a decir, yo no sé qué voy a hablar? Pero si realmente tú estás aceptando con fe, con firmeza, que Dios está habitando en ti, y que tú estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, Dios te usará. Dios pondrá las palabras en tu boca. Y lo hemos hablado muchas veces, no necesitamos agregarle un poquito más, ni siquiera una A, ni siquiera una L a lo que Dios te manda en el mensaje. Porque lo que Dios ha preparado es lo que tiene que llegar, específicamente. Cuando tú le pones de tu cosecha, ya la regaste. Amén. Y eso lo sabemos. Aunque la separación de esto fue radical, debe verse en el contexto de preservar la relación del pueblo con Dios. En el Nuevo Testamento Jesús amplía la gracia a todas las personas, independientemente de su origen, llamándonos a vivir en santidad, mientras que extendemos amor y compasión. No tenía nada en contra de esos paganos, y les digo, en el contexto espiritual no quedaron desamparados. En el contexto espiritual, Dios fue tan difícil la separación de las personas. Vuelvo a repetir, imagínense que te digan, deja a tu esposa y a tus hijos. Y nadie le entra tan fácil. No cualquiera decimos voy. Pero no era en contra de la mujer y de los hijos. Era en contra de donde estaba tu prioridad. Era en contra de lo que más te importa a ti. Amén. Muchas veces nosotros tenemos muchas prioridades, aunque trabajamos en la obra del Señor, muchas veces le encontramos muchas prioridades a nuestra vida. Y no tiene que ser así. Hay una reflexión final que les quiero compartir y me encanta porque yo no suelo escribir así, pero cuando realmente Dios inspira, las palabras salen. Y es lo que les hemos tratado de decir tanto el pastor como yo en varias situaciones, en varias ocasiones, disculpen. Cuando Dios te pone un mensaje en el corazón, cuando Dios está hablando a tu vida, cuando hay una relación realmente con Dios, Dios se va a expresar, Dios te va a manifestar. Ya, me queda claro que Dios ocupa incluso a los que no son creyentes. Dios puede ocupar incluso al
al indigente que estaba ahí en la calle y él me puede tener una palabra por parte de Dios. Yo quiero que entendamos esa parte, nuevamente decirles, a mí me queda clarísimo que cuando Dios se levanta y da una instrucción, todo el mundo obedece, incluyendo a Satanás. Él también se cuadra y dice, sí, Señor. Amén. Dice, la separación de las mujeres extranjeras en Esdras no es un mandato literal. Para los creyentes hoy más bien nos desafía a reflexionar sobre nuestras alianzas y prioridades espirituales. ¿Cuántos tenemos en nuestro haber la convicción de decir, yo amo a Dios, voy a seguir a Dios, no me importa lo que me cueste? Pero ¡ay, chirriones! Se me acaba de atravesar esto y entonces vaya. Esas decisiones son muy normales a lo mismo de decir, yo paso y me encuentro un billete que no es mío y bueno, pues ni siquiera está tan grande, son 20 pesos, bueno, pues ya estaban ahí, vámonos. Robé, pero eran 20 pesos, pero robé. Pero yo amo y adoro y sigo al Señor ciegamente, pero robé 20 pesos. ¿Sí me explicó? No sé si logro entender que a lo mejor nos creemos a veces, es que ya saben que a mí Dios me está usando fuertemente, pero pues agarré esos 20 pesos que no eran míos. ¿Cierto? Priorizamos alianzas que tenemos. ¿Cuáles alianzas, brother? ¿Cuál podría ser una alianza? Inconscientemente, fíjense cómo podría funcionar una alianza. Inconscientemente yo vengo del catolicismo y de repente pasan por aquí y vienen los del municipio y dicen que hay que hacer la cooperación para la fiesta del pueblo. Y yo ya les digo que yo ya no, porque pues yo ya no soy católico, pero todos ellos me dicen, bueno, pero aquí es parejo, compa, y le tienes que entrar. Y me pongo mis moños y les hablo de la Biblia y terminan yéndose y nos peleamos, pero no. Pero ya se puso la feria fuera de la iglesia, entonces sí voy. Y allá ando paseándome con la familia y todo. De alguna manera no he soltado esa idea. Me he encontrado gente que ya no dice, ay, virgencita. Pero todavía usamos las expresiones como, ay, Madre Santa. Si Dios quiere. Solo verbal. Claro, entonces nos damos cuenta que tenemos unas alianzas arraigadas tremendas y que no nos hemos dado cuenta. ¿Cuál podría ser otra alianza? Fíjense, chéquense. ¿Cuántos hemos tenido familiares que ya han caído por la diabetes? Y es muy común que todos digamos, híjole, si tu papá fue diabético, si tu mamá fue diabética y aparte de todo tienes un abuelito o una tía que tiene diabetes, vas a ser diabético. Y anda uno por ahí, híjole, es que sí tengo la tendencia a tener diabetes por esa situación. Cuando el Señor mismo ha dicho y ha prometido que las cadenas de maldición serán rotas y nada tocará tu vida. Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Romper con esas alianzas en mi mente y dejar que sea el Señor el que fluya. A mí me han dicho muchas veces, oye, es que se me hace que traes el azúcar bien alta, y a mí me da risa porque me digo, chécamela. Y me la checan y no rebasa los 80. La última vez que me la tomaron hace como 2 meses, creo que andaba en 92, creo, y eso porque me acababa de echar una coca, creo, no me acuerdo qué había tomado. No funciona así. Funciona que si yo creo en Dios, Dios va a obrar en mi vida. Estamos permitiendo que algo o alguien nos aparte de nuestra relación con Dios. La elección clave es vivir una vida consagrada, buscando siempre obedecer a Dios. Amén. Mis hermanos, con esto Dios nos ha mostrado algo que va, híjole, yo creo que para todos, porque Dios nos está mostrando
Y me emociona hoy decirlo, que vamos muy bien como iglesia. Pero hoy es tiempo de dar un paso más directo a lo que estamos buscando, que es ser agradables ante los ojos de Dios. Dios nos ama y lo hemos entendido. Dios nos ama a pesar de lo que hacemos, de cómo somos, de cómo nos comportamos. A pesar de eso, Dios nos ama. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.